Y pues yo considero que Pablo empieza de una manera bastante fuerte este capítulo, porque empieza dando como que una declaración bastante en la que se siente la seguridad, de la manera que lo expresa, y una declaración en la cual los hijos de Dios tenemos que estar completamente firmes por la fe que el Señor nos ha concedido. Entonces, iniciando, dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Entonces, primera parte del versículo dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Y es bien bonito poder como que, hermanos, verdaderamente creer esta primera parte del versículo, porque definitivamente está apuntando a que no hay nada que nos pueda nosotros separar del Señor, así mismo como va a concluir en el capítulo 8, de que no hay nada que nos pueda separar del Señor. ¿Y cuál es esa única condición para que no haya algo que nos pueda separar del Señor? Dice que es a los que están en Cristo Jesús. Entonces, una vez estamos en Cristo Jesús, hermanos, confiados que no hay ninguna condenación para nosotros. Y eso es no por nosotros, no por nuestros méritos, no por nuestras obras, no por lo que nosotros podamos o no podamos, sino que es definitivamente, hermanos, por su gracia, porque definitivamente, como hemos dicho siempre, de que si se tratare de lo que nosotros podamos hacer, si se tratara de nuestras justicias propias, no podríamos llegar a esa estatura perfecta de la justicia de Dios, hermanos. Porque como hemos dicho, ¿verdad? Que supongamos de que si se tratare de nuestras obras, podemos poner un ejemplo bastante claro que utiliza el apóstol Juan en su primera carta, en la que dice que, por ejemplo, que el hecho de solo decir que odias a alguien, Dios eso ya lo considera como homicidio. Entonces, cuando estábamos sin Cristo, incluso aún estando en Cristo, a veces se nos vienen pensamientos que sabemos de que todavía están en la naturaleza pecaminosa, como mirábamos la semana pasada en Romanos 7. Lo único que tenemos que hacer con esos pensamientos es negarlos. Sin embargo, como estamos todavía portando esa naturaleza caída, es posible que esos pensamientos vengan a nosotros, pero el Señor dice que si se tratara de nuestra justicia, ese pensamiento de odio, ese pensamiento de que hay me cae mal o qué sé yo, ese tipo como de cuestiones, el Señor las considera en su justicia suprema, las considera hasta como un homicidio. Lo dice claramente el apóstol Juan en su primera carta. Entonces, como hemos dicho, si se tratara de nosotros, hermanos, definitivamente no podríamos llegar a esa estatura, esa perfección de Cristo, porque Él dice que Él es santo y nada en Él puede haber que sea inmundo. Entonces, si no fuese por la mediación de nuestro Señor Jesús, por eso es que Pablo dice en Cristo, porque si no fuese por esa mediación, hermanos, no habría oportunidad para nosotros, no habría medio de salvación, nos quedaríamos, pero ni siquiera a medias. Supongamos de que la salvación se tratara de 99% de gracia y 1% de obras, no logramos la salvación, porque nos faltaría ese otro 1%. Entonces es 100% por la pura gracia de Dios. Por eso dice Pablo, ahora pues ninguna condenación hay para los que la condición es, están en Cristo Jesús, porque nuestro Señor, el Señor Padre nos ve a través de su Hijo Jesús. Entonces, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Vamos a tocar un poquito más este primer versículo, la otra mitad, pero primero quiero que leamos el 2, porque la ley del Espíritu de vida, y vamos a hacer una diferencia, la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley, del pecado y de la muerte. Entonces aquí está Pablo haciendo una diferenciación entre dos tipos de leyes. Los que no andan conforme a la carne, esto lo vamos a comparar con que es lo mismo de la ley del pecado y de la muerte. Y el espíritu, que ya viene siendo ahora la ley del espíritu de vida. Entonces, porque la ley del espíritu de vida en Cristo Jesús, ¿qué hizo ahora esa nueva ley del espíritu de vida? Ya nos libró de la ley
del pecado y de la muerte. ¿Cuál es esa ley del pecado y de la muerte? Vamos a ver esta pequeña gráfica que preparé. Entonces, en toda la escritura, esa ley del pecado y de la muerte se está como desarrollando en lo siguiente. Como está diciendo Pablo acá, por ejemplo, en el primer punto, Pablo dice, los que no andan conforme a la carne. Punto número 1, que es conforme a la ley del pecado y de la muerte. Sin embargo, en la ley del espíritu de vida de este otro lado, mora el espíritu de Dios. Por eso Pablo lo utiliza de esta manera. Dice, si no conforme al espíritu. Porque la ley del espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la otra ley, la que obraba conforme a pecado y conforme a muerte. Por eso es que acá, en la ley del pecado y de la muerte, está la carne, es cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, Efesios 2, naturaleza adámica, sin Cristo, todo hombre, hermanos, está morando en la naturaleza de Adán. Y esa es la única naturaleza que porta, como hemos visto en la gráfica de los arbolitos, ¿verdad? Que Dios ya no ve si es bueno o malo, sino que ve qué naturaleza estás portando. El que no está en Cristo solo porta la naturaleza adámica expresando pecado porque es la naturaleza que tiene. Entonces, en ese sentido, podemos decir, hermanos, que en esta gráfica estamos muertos en delitos y pecados y los que están bajo la ley del pecado y la muerte están en la naturaleza adámica todavía. Y se pueden como identificar con el antiguo pacto. Y esto, ¿por qué lo digo? Porque vamos a ver un poquito más adelante ahorita la manera en que Pablo compara el antiguo pacto con el nuevo pacto. Cómo dice que ese antiguo pacto, hermanos, obraba para muerte, incluso eso mismo lo que está diciendo acá en Romanos 8. Bien interesante porque está diciendo que es la ley del pecado y de la muerte. Y aquí está hablando, hermanos, de la ley mosaica, del antiguo pacto. Le llama la ley del pecado y de la muerte. Y esto no es nada. La manera en lo que lo vamos a ver en 2 Corintios capítulo 5 es un poco más fuerte, pero vamos a ir poco a poco. Entonces, esto se identifica con el antiguo pacto, la ley del pecado y de la muerte. Y también es un ministerio de condenación. Lo vamos a ver también en 2 Corintios. Pero, ¿cuál es el contraste? ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál es lo nuevo? ¿Cuál es lo verdadero? Lo que trajo ahora la ley del espíritu de vida en Cristo Jesús. En vez de carne, ahora trajo espíritu. Todo morando a través del espíritu de Dios. Esa lucha constante que tenemos los hijos de Dios, carne contra el espíritu. Gálatas 5, ¿verdad? Que dice que están en una lucha constante para que no hagáis lo que queréis. Muertos en delitos y pecados, en la ley del pecado de la muerte, pero en Cristo tenemos una nueva vida en Cristo. El versículo tan, pero tan famoso, ¿verdad, hermanos? Que dice que de modo que el que está en Cristo, nueva criatura es. Todo es nuevo. No es nuestra carne mejorada, naturaleza adámica, ahora Cristo en nosotros. Colosenses 2 dice que Cristo en nosotros es la esperanza de gloria. Ahora ese es el misterio que estuvo oculto de tiempos eternos, dice Pablo, que ahora es Cristo en nosotros, hermanos. Podemos estar identificados que estamos en Él y Él en nosotros, y de esa manera pues madurar a una vida y llegar a la plenitud de la estatura del Hijo de Dios. Antiguo pacto, ahora tenemos un nuevo pacto en la ley del espíritu de vida. Lo que antes era el ministerio de condenación, ahora, hermanos, es el ministerio de reconciliación. Qué bonito, porque el Señor, hay una parte que vamos a leer que dice que el Señor mismo manda, hermanos, como si Él estuviese rogando para que nosotros nos reconciliemos con Él. Entonces vamos a ir primero a 2 Corintios 3, vamos solo para tener un poquito más de contexto de lo que Pablo está hablando en este inicio de Romanos 8. Y vamos a iniciar leyendo en el capítulo 3, siendo manifiestos que sois cartas de Cristo expedida por nosotros, escrita no con tinta, y miren, aquí está haciendo referencia a la ley mosaica, escrita no con tinta, sino con el Espíritu de Dios vivo, no en tablas de piedra. Sabemos de que la ley mosaica fue escrita en tablas de piedra. Mire, ahora es lo contrario, ahora es en tablas de carne del corazón. Y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios, no que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios. Miren, aquí está lo que les comentaba, el cual nos hizo a sí mismos ministros competentes de un nuevo pacto.
Somos ahora todos, hermanos, los que estamos en Cristo, somos ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, haciendo referencia nuevamente a la ley, sino del Espíritu. Miren lo que dice acá, porque la letra, ¿qué hace? Porque la letra mata. Hermanos, la ley mosaica era una ley de condenación, hermanos, pero como hemos dicho, el Señor solo introduce eso de una manera momentánea, para pues que nos demos cuenta pues de que no podemos alcanzar esa justicia tan perfecta y que solamente se puede por fe. Mas el Espíritu, dice, vivifica. Comparación, diferencia. Miren lo que dice acá en el versículo 7, bastante interesante. Y si el ministerio de muerte, miren cómo le llamó Pablo a la ley antigua, al antiguo pacto, el ministerio de muerte, grabado con letras en piedras, fue con gloria, porque definitivamente fue algo bastante glorioso en su tiempo. Dice que fue con gloria tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, el cual que dice había de perecer. Bastante fuerte lo que está diciendo Pablo, pero como ahora tenemos la nueva ley del espíritu de vida, versículo 8, ¿cómo no será más bien con gloria el ministerio de espíritu? Dice, ya que es el espíritu mismo del Señor ahora morando en nosotros. Porque si el ministerio de condenación, mire cómo les llama acá, ministerio de condenación, fue con gloria, mucho más abundará en gloria el ministerio de justificación. Hay que estar gozosos en eso, hermanos, que ahora tenemos este bendito ministerio de justificación que es por nuestro Señor Jesucristo, porque aún lo que fue glorioso no es glorioso en este respecto, es decir, ahora comparado con lo nuevo, en comparación con la gloria más eminente, porque si lo que perece tuvo gloria, mucho más glorioso será lo que permanece. Así que teniendo tal esperanza usamos de mucha franqueza y no como Moisés que ponía un velo sobre su rostro para que los hijos de Israel no fijaran la vista en aquello, en el fin de aquello que había de ser abolido. Pero el entendimiento de ellos, miren, y esto es bastante interesante, no quiero salirme mucho del tema, pero por ejemplo, yo no soy tan partidario como les he dicho de que, digamos, en una iglesia primero se pide frutos antes de pedir muerte y resurrección. Entonces, miren lo que dice Pablo acá, pero el entendimiento de ellos se embotó porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Sabemos de que lo que hacía el antiguo pacto era referenciar a Cristo, entonces todo de lo del antiguo pacto no debe verse como leyes que literalmente se deben aplicar a nosotros. Y aún hasta el día de hoy, dice, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Pero miren lo que dice en el 16, pero cuando se conviertan al Señor, ¿qué va a pasar? El velo se quitará, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad. Ya no nos regimos por mandamientos expresados en ordenanzas. Por tanto, nosotros todos mirando a cara descubierta como a un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu de Dios. Y es bien interesante, hermanos, porque supongamos de que si quisiéramos justificarnos por esa ley del pecado y de la muerte que el Pablo está mencionando acá, que sabemos que es la ley mosaica, si nos quisiéramos justificar de ellos, yo podría preguntar y preguntamos en esta hora, ¿verdad, hermanos? De que quién de nosotros en algún momento no ha quebrantado alguno de los 10 mandamientos, ¿verdad? Entonces, si fuera por la justificación de esos mandamientos, hermanos, estamos perdidos. Está ahí la referencia y la gravedad del asunto. Es por eso que el Señor en su gracia ahora nos trae la ley del espíritu de vida que es en Cristo Jesús. Entonces, bastante interesante esta parte de acá. Eh, Siguiendo con el capítulo 3, perdón, con el versículo 3, porque lo que era imposible, miren, imposible para la ley, era imposible, no se podía. No hay justo ni a uno, no hay quien busque a Tal Dios. jóvenes, buenas noches. ¿Qué tal, gemelo? Ya Bienvenido. llamado presente. Adelante, adelante, qué gusto tenerte. Disculpe la Entonces, tardanza, pero que justo acabo de llegar. no hay pena. Ni me he quitado el Adelante, uniforme. Mariana, bienvenida. Bendiciones, bienvenidos. Entonces, Amén, siguiendo, hermano, gracias.
Adelante, hermanos. Entonces, continuando con el versículo 3, porque lo que era imposible para la ley, no había posibilidad para nosotros, hermanos. Por cuanto, miren, era débil por la carne. Y es bien interesante porque la ley en sí misma, habíamos leído en el capítulo 7, la ley en sí misma es justa y santa, dice Pablo. Pero ¿por qué Pablo le llama la ley del pecado y de la muerte en el capítulo 8? ¿Cuál es esa causa por la que Pablo dice que en el capítulo 7 es justa y santa, pero en el 8 le está diciendo que es la ley del pecado y de la muerte? ¿Por qué en 2 de Corintios 2, 2 de Corintios 5 dice que es el ministerio de condenación? Es por una cosa, hermanos, por esto, por cuanto era débil por la carne. No es la ley en sí misma, sino que es esa naturaleza nuestra que no nos deja cumplir esa ley a su cabalidad. Entonces, por eso es que es un ministerio de condenación, no por la ley en sí misma, sino porque nosotros en nuestra debilidad en la carne, que nadie puede llegar a esa perfección y a esa justicia a través de la ley. Por eso dice Pablo que nadie puede justificarse a través de la ley. En Gálatas es bastante tajante en ese aspecto también. Dice, por cuanto era débil por la ley, que hizo nuestro Señor en su gran amor y gracia, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, es decir, por esa transgresión en el Edén, para liberarnos de todas nuestras transgresiones. Eso es lo que quiere decir acá, que a causa del pecado, ¿qué hizo? Condenó al pecado en la carne. Todo el Señor, por eso es de que estábamos viendo en las preguntitas que teníamos, que íbamos a ir respondiendo conforme ahí íbamos leyendo. Aquí se responde esta pregunta, ¿verdad? De que ¿por qué el Salvador tenía que ser un ser humano? Bastante interesante, por eso lo dice acá Pablo, de que condenó al pecado en la carne. Y dice que el Señor vino, el Hijo se hizo carne, se vino en semejanza de carne para condenar al pecado mismo. Lo que nos condenaba, ahora viene el Señor y dice en Colosenses 2 que puso todas esas ordenanzas y esa condenación las puso en el madero, hermanos. Entonces Él condenó al pecado mismo que nos asediaba, que nos presionaba. Y eso solamente por la gracia del Señor a través de su Hijo. Versículo 4. ¿Cuál es el fin de todo esto? ¿Cuál es el propósito de que el Señor haya hecho todo esto? Si sabemos de que éramos débiles en la carne, el Señor ya habiendo enviado a su Hijo, ¿cuál es el propósito? ¿Cuál es el fin, el objetivo? Para que la justicia de la ley, como si fuese nosotros los que los cumpliéramos, pero no es por nosotros. Pero el propósito por el que el Señor envía al Hijo dice que es para que esa justicia, como si lo cumpliésemos, se cumpliese en nosotros, solo por el Hijo, solo por el Señor Jesús. ¿Quiénes? Los que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Volvemos a la misma gráfica de que sabemos de que los que están en la ley del pecado y de la muerte se identifican todavía con la naturaleza adámica, no han nacido de nuevo, están en sus delitos y pecados, y todavía se identificarían en este caso con el ministerio de condenación. ¿Por qué? Porque Pablo dice que la ley no fue dada, ya digamos, a alguien que no está en Cristo, el Señor lo va a juzgar conforme a sus obras. No se le estaría juzgando conforme a las obras del Señor porque no está en Cristo, entonces se le juzga conforme a la ley, los que no están en Cristo. Por eso es ministerio de condenación y sería como una identificación con el antiguo pacto para ellos. En cambio, nosotros los que estamos ya en la ley del Espíritu de vida, ya estamos en Cristo, nuevo pacto, ministerio de reconciliación. Entonces, continuando, para que se cumpliese en nosotros que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Aquí es interesante, hermanos, de que en todo el contexto del capítulo 8, Pablo, a los que dice que son de la carne, son los que no están en Cristo. Y en cambio, los que están en el Espíritu son los que ya han nacido de nuevo. Entonces es importante entender de que el Señor manda a su Hijo para que se cumpliera esa justicia de la ley en nosotros, por Él, solamente los que están ahora en el Espíritu, los que andan no conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y miren lo que dice en el capítulo, en versículo 5, porque los que son de la carne, es decir, los que no han nacido de nuevo, ¿qué hacen? Piensan en las cosas de la carne, pero el Espíritu piensan en las cosas del Espíritu, se mantienen vinculados, se mantienen conectados solamente en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne, ¿qué es?
los que están fuera de Cristo, dice que el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu, los que estamos en Cristo, hermanos, hemos llamados a vivir en paz, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. Entonces, esto podamos como tomarlo como referencia y compararlo de igual manera con el inicio. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Gozo, paz, y ese es el fruto del Cristo en nosotros. Las 9 características del fruto del Espíritu, que es gozo, paz, amor, gozo, paz, paciencia y el resto, ¿verdad, hermanos? Entonces, el Señor nos llama a tener una vida de paz y una vida de seguridad en el Señor. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios. No se pueden sujetar a la ley de Dios. Es algo que simplemente es imposible para ellos. Los que no están en Cristo, hermanos, ni siquiera pueden agradar a Dios, es lo que está Pablo diciendo acá. Porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden, es imposible. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros, dice, una diferencia. No vivís según la carne, sino según el Espíritu de Dios que mora en vosotros. Y si alguno no tiene al Espíritu de Cristo, no es de él, dice, hermanos. Es bastante tajante Pablo en esta parte, en este aspecto. Está hablando aquí a creyentes, entonces les está diciendo, ustedes no viven según la carne, no se identifican según la carne porque están en Cristo, sino según el Espíritu. Pero miren, está diciendo, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Entonces, yo quisiera preguntarles, hermanos, y solo respóndanse a sí mismos, no respondan en la reunión, pero respóndanse en ustedes mismos. ¿Ustedes tienen al Espíritu de Dios? Porque dice Pablo acá, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, hermanos. Y esa es la pregunta de la reunión. ¿Estamos seguros que estamos en Cristo? ¿Estamos seguros que tenemos al Espíritu de Dios? Que ahora andamos conforme a la ley del Espíritu de vida, porque dice que si alguno no tiene al Espíritu de Cristo, no es de él, no le pertenecemos a él. Y es importantísimo, hermanos, porque podemos pasar años estudiando teología, podemos pasar años en una iglesia, pero no es garantía de que hayamos nacido de nuevo. Entonces, eso es lo importante, estar identificados que ahora tenemos al Espíritu de Dios y que Él está en nosotros, hermanos. Versículo 10, pero si Cristo está en vosotros, ¿cuál es el resultado? ¿Qué significa eso? ¿Qué implica eso? El cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado. Es decir, mira, a que estés en Cristo va a haber lucha contra el pecado. Nuestro cuerpo, hermanos, por eso es de que decimos de que el creyente van a haber momentos en los que va a caer en pecado, como lo decía Pablo en el capítulo 7, que la mayor parte del capítulo habló de eso, de que nuestro cuerpo va a estar entregado al pecado, pues, pero el espíritu vive a causa de la justicia. ¿Cuál justicia? La causa que ya que hizo el Padre operar en nosotros a través de su Hijo, a través del sacrificio de su Hijo. Entonces, tenemos la comparación de que nuestro cuerpo permanece muerto a causa del pecado. Por eso es de que cuando el Señor venga, hermanos, nuestro cuerpo se va a quedar, por un momento se va a quedar acá. ¿Por qué? Porque el pecado no puede irse, hermano, no puede irse con el Señor, sino solo el Espíritu, el cual vive a causa de la justicia, dice Pablo. Y con esto quiero que vayamos un momentito a 2 Corintios 3. 2 Corintios 5 es, perdón, hermanos. Y también tiene mucho que ver este aspecto con lo que estábamos viendo de la palabra de reconciliación. De modo que si alguno está en Cristo, versículo 17, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, dice, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo. Esa justicia nueva aplicada en nosotros y nos dio un nuevo ministerio. ¿Cuál es ese nuevo ministerio? El ministerio de reconciliación. Y miren, esto es lo que les decía al inicio, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. Y nos encargó a nosotros la palabra de reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo
como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Miren, aquí está, el que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. ¿Para qué? Para que nosotros fuéramos hechos justicia de Dios en él, únicamente en él. Entonces, continuamos con el versículo 11. Y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, si ese poder que es el Espíritu Santo, ese mismo poder que levantó el Señor de los muertos está en nosotros, que ya hemos sido salvos, el mismo poder, ese mismo poder que levantó a los muertos a Cristo Jesús también nos vivificará a nosotros en vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Como estábamos diciendo, se queda el cuerpo acá, entonces asciende el Espíritu con el Señor porque es lo único que ha sido justificado, el Espíritu. Ya después nuestro cuerpo será transformado cuando ya sea el proceso en el que pues ya nuestros cuerpos sean glorificados, pero eso será después. Primeramente el Señor, por ejemplo, en la muerte carnal, digamos, en la muerte natural, pues el Espíritu es el que asciende con el Señor. Versículo 12, dice Pablo, así que hermanos, somos deudores, dice, pero no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. ¿A qué somos deudores entonces, hermanos? Porque se dice que ahora el que nos compró fue el Señor con su sangre, somos deudores al Señor y ahora nuestra vida le pertenece a Él. Ya no somos deudores a la carne, sino al Señor, para que viva, como que para que vivamos para la carne, ¿verdad? Entonces, Pablo está diciendo como que, miren, ahora que han sido justificados, ya dejen de identificarse con la naturaleza vieja. Ahora somos deudores, pero no a la carne, como para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, dice, es como quien dice, si en realidad no han nacido de nuevo, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Mire qué bonito esto, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Una declaración bastante clara. Entonces la pregunta con la que quisiera que nos quedáramos pensando un momento, ¿estamos siendo guiados por el Espíritu de Dios? ¿Está realmente el Espíritu de Dios morando en nosotros? Versículo 15, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que ¿qué espíritu recibimos? Sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos Abba Padre. Y aquí me voy a detener un poquito porque es bastante interesante este versículo, es bastante famoso, en el que Pablo dice que no hemos recibido el espíritu de esclavitud los que estamos ahora en Cristo como para que tengamos temor, sino que el Señor nos ha dado un nuevo espíritu de adopción por el Hijo, porque Él es como el hermano mayor, entonces ahora nos dio el espíritu de adopción a nosotros que no éramos parte, y ahora tenemos la libertad de clamar a Abba Padre. Entonces, estaba investigando un poquito acerca del significado de esta palabra y pues sé que a muchos de ustedes ya la conocen, pero vamos a profundizar un poquito de ello. Dice que proviene la palabra Abba. Bueno, antes de explicar específicamente la palabra Abba, Pablo lo que está haciendo acá es que está utilizando dos palabras. La original, esta padre que viene del griego, y la palabra Abba que proviene del arameo. Dice que es una palabra proveniente del arameo, un idioma que se hablaba comúnmente en el pueblo judío del siglo I. Dice que es un término familiar que los niños usaban para dirigirse a sus padres, muy parecido como nosotros ahora decir papá o papi en el aspecto moderno. Dice que Pablo junta dos idiomas en esta frase, lo que les comentaba, estaba uniendo el idioma arameo, que es la lengua materna de Jesús, y el idioma griego, que es la palabra padre, y es lo que está expresando directamente en la carta. Entonces, Pablo junta dos idiomas en esta frase, el arameo y el griego, al decir Abba, padre. Entonces dice que esta palabra expresa una relación íntima, confiada y filial con Dios, accesible por medio del Espíritu Santo. Es la oración del Hijo adoptado que ya no teme, sino que ama a su Padre Celestial. Entonces lo que está diciendo Pablo acá, hermanos, gracias a ese espíritu de adopción y que ahora ya no estamos en temor, vengamos confiados en el Señor, seguros en Él, firmes en la fe. ¿Por qué? Porque dice que el Espíritu mismo, el Espíritu de Dios,
le da testimonio a nuestro espíritu. Y aquí es donde quiero que reflexionemos un poquito más en la pregunta que les hice anteriormente, que dice que si el Espíritu de Dios nos dice que le está dando el mismo testimonio a nuestro propio espíritu de que somos hijos de Dios. Es decir, que si somos hijos de Dios, hermanos, podemos recibir esa confirmación del Espíritu de Dios a nuestro propio espíritu. Y si hijos, también herederos, dice, herederos de Dios y coherederos con Cristo, solo con una condición. Adelante, Vía. Nata, entonces, así como ese pedazo que estábamos hablando de la frase de Abba Padre, ¿me escuchas bien? Sí, sí, te escucho. Es así como que un exclamor, un clamor ante Dios, pero así como que entre confianza, cuando decimos Abba Padre. Sí, exacto, exacto. Es como que, como estábamos leyendo, que es como de una manera más confiada, así como dice en Hebreos, pues que vengamos confiadamente al trono de la gracia. Entonces, imaginémonos, pongámonos a pensar, como por ejemplo lo que dice en Efesios, de que no éramos parte, de que estábamos alejados de la ciudadanía de Israel, pues de que era como identificado el pueblo de Dios en ese tiempo, y que ahora por la sangre que el Señor ahora hizo, quitó esa pared de separación, tenemos la posibilidad de venir de manera libre, confiada, con gozo, y venir a decir papá con toda confianza. Entonces, realmente cuando entendemos la dimensidad de esto, de que antes, por estar separados de Dios, por estar destituidos de su gloria, no teníamos oportunidad con Dios, pero por la sangre de su bendito Hijo que nos justificó, podemos venir confiadamente. Confiadamente, miren, ahora están justificados. No pudieron ustedes, porque definitivamente somos carne, pero por la sangre de mi Hijo son justificados y pueden venir libremente, pues, pueden venir libremente y con confianza. Por eso dice que si somos hijos, también herederos, y herederos de Dios y coherederos con Cristo. Imagínense que no hemos hecho nada, no podemos hacer nada, y por su gracia, y como dice Efesios, de que según el puro afecto de su voluntad nos justificó y todavía nos hizo coherederos juntamente con Cristo. Si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Y esto es algo que es una verdad absoluta en la vida del creyente. Vamos a padecer, hermanos. Vamos a padecer por la causa del Señor. El mismo Señor Jesús lo dijo en los evangelios, que el que está en Cristo sí o sí va a padecer persecución por su nombre, pero para eso estamos, como dice Pablo, y quiero que también revisemos unos cuantos versículos para que fortalezcamos un poquito más esta parte de que con el Señor, hermanos, estando en Cristo, tenemos todas las bendiciones espirituales. Ya Pablo lo dijo, de que hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual. Pero hermanos, acá en la tierra, el Señor, y yo siempre lo he dicho y estoy completamente seguro de eso, que el Señor definitivamente en su gracia y misericordia se compadece en los aspectos terrenales, hermanos. Pero el objetivo final del Señor, el objetivo completo del Señor, no es la bendición terrenal para nosotros, sino que es la bendición espiritual. Si no, ¿qué sentido tendría lo que dice acá de que si es que padecemos juntamente con Él? Y todo lo que dice Pablo y los demás apóstoles en sus cartas, los que están en Cristo van a padecer. Pero miren qué hermoso porque tenemos la esperanza, hermanos. Y en esa esperanza tenemos que estar firmes. Por eso dice en el versículo 18, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son con palabras con la gloria venidera que nosotros ha de manifestarse. Porque el anhelo ardiente de la creación que es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Cuando ya el Señor descienda con nosotros, ya cuando el Señor venga a establecer su reino. Porque dice que la creación fue sujeta a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Sabemos de que ahorita estamos morando, hermanos, en una creación que está corrompida, pues. O sea, la creación, luego de que Adán pecó, también la creación pues fue sujeta a vanidad, como está diciendo Pablo acá. La creación también va a ser restaurada, no solamente nosotros, pero no fue por su propia voluntad, sino que por la causa del que la sujetó en esperanza.
porque también la creación misma dice, será libertada de la esclavitud de corrupción. ¿A qué? A la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Cuando ya nosotros estemos pues ya habitando en una tierra nueva, en la que solo morará la justicia, ¿verdad, hermanos? En el reino de nuestro Señor. Porque sabemos que toda la creación gime a una y aún está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos que tenemos las primicias del Espíritu. Nosotros también gemimos dentro de nosotros, esperando la adopción y la redención de nuestro cuerpo. Y es bastante interesante esta parte de lo que dice Pablo acá, de que también la creación misma será libertada de la esclavitud de la corrupción. Y no sé ustedes, hermanos, pero tocando un tema un poquito diferente, pero yo me sorprendo en las mañanas cuando me levanto y veo el amanecer. Me impacta bastante todo eso. Entonces digo yo, qué hermosa tu creación, Señor. Y si así es la creación corrompida, cuánto no más hermosa será la creación que el Señor tiene preparada a nosotros, esa creación que ya va a ser libertada, pues, que ya va a ser sacada de esa corrupción. Entonces, qué bonito que el Señor lo va a restaurar todo, y eso es algo de lo cual nosotros, hermanos, tenemos que estar, pero gozosos, verdaderamente. Entonces, continuando con el versículo 24, porque en esperanza fuimos salvos. Pero la esperanza que se ve no es esperanza. Por eso decimos, hermanos, de que es completamente por fe. Porque si se tratara de una esperanza que se viera, porque dice, por lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? Entonces no es una esperanza. Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia la guardamos. Eso es completamente la fe, y eso es bastante interesante, porque en todas sus cartas Pablo expresa de que tres cosas permanece el amor, la fe y la esperanza. Entonces, por la fe es que podemos estar plenamente confiados y firmes en esa esperanza, hermanos. Y esa fe es la que obra a través del amor, como dice Pablo en Gálatas también. Entonces, versículo 26, y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Miren qué hermoso esto, qué bello, porque sabiendo el Señor que aún estando en Cristo todavía estamos en el cuerpo, pues, dice que nos ayuda en nuestra debilidad. Pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? Dice, no lo sabemos cuando oramos a veces, pero el Espíritu mismo dice que Él intercede por nosotros con gemidos indecibles. Qué interesante, porque es bastante importante no tener que orar en la carne, hermanos, porque a veces es la carne la que ora, pues, que nos arrodillamos ante el Señor y estamos, tal vez, no es algo que realmente no podamos hacer, porque definitivamente los hijos de Dios tenemos que pedir con confianza, pero a veces tal vez nos estamos como fijando o pidiendo tanto por lo terrenal. Pero miren qué hermoso lo que dice acá, que dice, pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Y miren tanto lo que el Señor nos da al haber sido justificados por su sangre, hermanos. Nos dio la salvación, nos dio la justificación, y nos dio la intercesión del Espíritu por nosotros con gemidos indecibles, porque no sabemos qué es lo que conviene para pedir, hermanos. Esto no significa que vamos a estar ahí siempre orando en la carne y dejando que el Espíritu interceda, pues obviamente nuestro espíritu tiene que conectarse con el Espíritu de Dios para, pues, tener una intimidad plena en la oración. Versículo 27, mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Qué hermoso, hermanos. Así que qué regalos los que el Señor nos da. Solo lo único que hace falta es creerle al Señor, creerle completamente lo que Él nos dice en las Escrituras. Y ese es un reto que vamos a estar viendo ahorita, que casi vayamos terminando el capítulo 8, casi de último. Versículo 28, un versículo tan famoso y tan bonito también. Y sabemos que los que aman a Dios, algunas cosas les ayudan para bien. No dice así, dice todas las cosas les ayudan para bien. Todas, absolutamente todas, hermanos. Esto es, los que conforme a su propósito son llamados. Los que ya hemos sido salvos, hermanos, los que estamos en Cristo. Tenemos que estar seguros de que todas las cosas que vienen a nosotros, si sabemos que estamos en Cristo, sí o sí, confiados de que todas las cosas ayudan para bien. Sea cual sea el motivo, sea cual sea la causa, todo ayuda para bien. ¿Por qué? Porque a los que antes conoció, también los predestinó. ¿Pero nos predestinó para qué?
para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo. Este es el fin por el cual el Señor predestinó a los que salvó, a los que conoció. Los predestinó para que nosotros, los que hemos ya sido justificados, el fin de todo, hermanos, y eso también es el llamado que tenemos en todas las escrituras a los hijos de Dios, ser hechos conformes a la imagen de su Hijo, alcanzar esa plenitud, esa estatura de la perfección de Cristo. ¿Por qué? Porque ahora tenemos el Espíritu de Dios que nos guía a toda la perfección, hermanos, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, dice que a ellos también llamó, y a los que llamó, los justificó. Y a los que justificó, miren hermanos, qué bonito, que dice que también los glorificó. Pablo está haciendo como que está mandando todo desde lo terrenal, desde el momento que el Señor ahí sí que nos permitió estar en el vientre de nuestras madres, nos hizo nacer, nos hizo crecer, nos hizo ser justificados por su gracia, hasta ser glorificados, hermanos, hasta ser glorificados en Cristo. Lo único que hace falta, hermanos, es creer firmemente, hermanos, ejercer fe en lo que el Señor nos está diciendo a través ahí sí que de la inspiración del Espíritu Santo a través de Pablo. El Señor ya nos ve glorificados juntamente con Él, hermanos. Solo hace falta creerle plenamente, y a través de estar firmes en esa fe, vamos a poder traer ahí sí que la realidad del cielo a la tierra y vivir en la plenitud a la cual hemos sido llamados, hermanos, que es la expresión y ser hechos conformes a la imagen de su Hijo. Versículo 31, ¿qué pues diremos? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Otro versículo que es bastante popular y muy bonito también, que pues hermanos, tenemos que estar firmes de que no hay nada que pues nos pueda separar del Señor, que a todos los que están en Cristo, todo les ayuda para bien. Versículo 32, el que no escatimó ni a su propio Hijo, dice. Imagínense, hermanos, que todo lo que esa inmensidad, esa grandeza de obra que hizo el Padre, de enviar a su Hijo, que no escatimó ni siquiera a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, por todos nosotros. Si eso hizo el Señor, si eso hizo el Dios Padre, enviar a su Hijo, que ni aún lo escatimó, dice, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Ahora, esto no lo tenemos que tomar completamente como el aspecto terrenal de todas las cosas, sino que ¿cómo no nos dará todas las bendiciones espirituales de las cuales Pablo habla en Efesios, por ejemplo? Pero el Señor ya nos dio todas las cosas, hermanos. El hecho de estar en Cristo ya estamos completos. Entonces, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Entonces dice en el versículo 33, entonces, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Y aquí podemos llevar a la práctica esta parte en la que, pues, por ejemplo, a veces nos dicen, tan cristiano y estás haciendo esto, tan cristiano y te ves así, tan cristiano y esto. Pero dice, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica, dice, hermanos. Y si sabemos de que hemos sido ya justificados, eso es lo que nos va a llevar poco a poco a la santificación progresiva a la cual hemos sido predestinados, como dice acá, hechos conformes a la imagen de su Hijo. ¿Quién nos acusará? ¿Quién es el que condenará? Nadie nos puede condenar. ¿Por qué? Porque dice que Cristo es el que murió. No pudiendo nosotros llegar a esa estatura, a esa altura, supremacía de justicia, nuestro Señor muere por nosotros. Entonces tenemos esa esperanza en Él. Más aún, el que también no solamente murió, también resucitó, y ahora además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Entonces, en el versículo 35 dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Habrá algo que nos pueda separar del amor de Cristo, hermanos? No lo creo, hermanos, y hay que estar seguros de que no lo hay, porque Pablo lo dice tajantemente de una manera pero tan clara acá. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Absolutamente nada. Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada. Y aquí quiero hacer una diferenciación, una distinción con respecto a lo terrenal y también a lo espiritual, porque como hemos dicho, hermanos, de que los hijos de Dios estamos puestos para persecución, estamos puestos para padecer. Dice que vamos a ser atribulados, vamos a padecer angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro, espada. Imagínense los primeros cristianos de esos tiempos, que los prendían, hermanos, digamos, los del Imperio Romano los prendían para alumbrar por la noche como que fueran lámparas.
los encendían pues para alumbrar como que fueran lámparas en las noches. Entonces, dice Pablo, habrá tribulación, angustia, persecución, peligro, espada que nos separe del Señor. Y miren lo que dice acá citando los salmos, dice, pero como está escrito, por causa de ti, ¿qué pasa? Somos muertos todo el tiempo, dice. Somos contados como ovejas de matadero. Hermanos, el Señor nos tiene acá en la tierra para esparcir el evangelio, para vivir para su gloria, porque ya tenemos una gloria mayor en él. Y la manera que vivamos acá en la tierra, hermanos, si decimos que estamos en Cristo, eso va a reflejar si es realmente, si es genuina esa fe que tenemos. Porque vamos a expresar acá que aún sabiendo que podamos padecer persecución, angustia, tribulación, vamos a estar firmes en la fe y seguros de que no habrá nada que nos separe de él, porque somos como ovejas, hermanos, contadas hacia el matadero. No importa cuál sea la persecución, cuál sea lo que llega a suceder, porque en Cristo ya estamos hechos, hermanos, como por decirlo de una manera más coloquial, ya todo lo tenemos completo. El Señor lo último que dijo en esa cruz fue, consumado es, todo está hecho. Solamente tenés que poner fe en él. Cierto, en esta tierra vas a padecer persecución, pero tenés que estar plenamente confiado que él venció. Pero miren lo que dice el versículo 37. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Y antes de que pasemos al versículo 38, quiero que leamos un poquito más otros versículos que también tenía acá, que también están relacionados con esa persecución que vamos a padecer los hijos de Dios, hermanos, por estar en Cristo a causa del Señor. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 12, dice, y también todos, no solamente algunos, todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Filipenses capítulo 1, específicamente ahorita vamos a buscar el versículo, vamos a iniciar leyendo el versículo 27, solamente que os comportéis como es digno del evangelio de Cristo, les está diciendo a los filipenses, para que ya sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en la fe, firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del evangelio, y en nada intimidados por los que se oponen, que para ellos ciertamente es un indicio de perdición, más para vosotros de salvación, y esto de Dios. Y miren, versículo 29, porque a vosotros os es concedido, hermanos, a causa de Cristo, no solamente que crean en él, no solamente que tengan su fe puesta en él, sino que tengan presente que también, sino también que padezcáis por él. También tenemos eso presente de que no solamente estamos para estar firmes en la fe, y lo cual es demandante en nosotros, estar firmes, pero también estamos para que padezcamos por el Señor. Miren el versículo 30, teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí, y ahora oís que hay en mí, decía Pablo. Entonces, primera de Tesalonicenses. A ver dónde está ese versículo que tenía acá. Capítulo 3, versículo 3. A fin de que nadie se inquiete por estas tribulaciones, porque vosotros mismos sabéis que para eso estamos puestos, dice Pablo. Si es la voluntad de Dios, hermanos, el Señor nos puede dar todas las cosas terrenales que Él desee darnos, pero dice que para eso estamos puestos, para tribulación. Entonces, antes de pasar al versículo 38, es necesario, hermanos, que estemos y sigue completamente seguros de que en Cristo vamos a padecer persecución, y de que el que verdaderamente vaya a vivir el evangelio como el Señor demanda que se viva, que es predicándolo, que es anunciándolo, vamos a padecer persecución. Entonces, versículo 38, por lo cual estoy seguro, dice Pablo, completamente seguro, que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Vamos a leerlo en la versión TLA, que lo dice de una manera un poquito más, más enfocada, y tal vez con un lenguaje un poquito más para nuestra, digamos, nuestra generación.
yo estoy seguro de que nada podrá separarnos del amor de Dios, ni la vida, ni la muerte, ni los ángeles, ni los espíritus. Miren esta parte, ni lo presente, ni lo futuro. Y es que a veces, hermanos, incluso nos podemos a pensar, al menos yo me he puesto a pensar a veces, Señor, yo no quisiera jamás volverte a fallar. Y yo quisiera, hermanos, ahí sí que como que pedirle al Señor de que me quitara por completo el hecho de caer, pues, de quitar, que me quitara por completo la naturaleza pecaminosa, pues, pero ahí sí que eso es algo que va a pasar hasta que seamos glorificados, hermanos. Pero miren lo que dice Pablo acá, que ni siquiera lo presente, ni siquiera el futuro, ni lo futuro, ni los poderes del cielo, ni los del infierno, ni nada de lo creado por Dios, nada, absolutamente nada podrá separarnos del amor de Dios que Dios nos ha demostrado por medio de nuestro Señor Jesucristo. Si estamos en Cristo, hermanos, estamos completamente seguros de que estamos en Él. Dice que ni lo presente, ni lo futuro, ni absolutamente nada creado nos podrá separar del amor del Señor. Y yo pregunto, ¿hay alguna cosa que no haya sido creada por Dios? Absolutamente todo ha sido creado por Él. Entonces, estamos seguros de que nada, pero absolutamente nada nos podrá separar de Él, hermanos. Y eso es lo que yo les quiero dejar ahí siguen sus corazones en el día de hoy, hermanos. Si estamos seguros que estamos en Él, estemos seguros de que ahora, pues, absolutamente nada nos va a separar del amor de Dios, hermanos, y estar completamente firmes en la fe, sabiendo de que vamos a padecer persecución, que para eso estamos los hijos de Dios, porque es para la gloria de Dios y porque pues tenemos una herencia mayor, hermanos, segura por esperanza y por la fe firme por el Señor Jesucristo. Entonces, a mí realmente en lo personal me encanta mucho este capítulo, está bastante lleno de verdades, que ahí sí que aún siendo hijos de Dios, hermanos, es muy, muy difícil a veces decir, qué bonito, arma, el Señor, ahí sí que por el puro afecto de su voluntad nos escogió, nos predestinó, nos bendijo con toda bendición espiritual, nos está diciendo de que nada nos podrá separar. Entonces, hermanos, la pregunta del millón y la pregunta es, hermanos, ¿le estamos creyendo al Señor? ¿Le estamos creyendo? Como les decía con Filipenses 1, ¿creemos todas esas bendiciones espirituales? Asimismo, hermanos, creemos todo lo que el Señor nos está diciendo en el capítulo 8 de Romanos, porque el Señor, hermanos, es tan misericordioso y ahí sí que es tan difícil para ahí sí que creer lo que el Señor nos dice acá, pues, pero debemos hacerlo, hermanos. Estamos en Cristo, creámosle al Señor. Entonces, esto sería en cuanto al capítulo 8, hermanos, algo que ustedes quieran agregar, que quisieran que discutamos, que quisieran que compartir o alguna pregunta o algo que podamos aportar acerca del tema.